Bueno, el tema de violencia familiar es un tema para nosotros recurrente. Nosotros, la realidad general de esa, digamos, no escapa a la realidad de todo el país. Yo creo que la violencia ha crecido a lo largo de todo el país, o por lo menos se difunde más. No sé cuál es la realidad. Puntualmente con respecto a nuestra localidad, bueno, nosotros tenemos una ley provincial que es la que regula este tema, que lo abarca, es un poco más abarcativa que la ley a nivel nacional. No lo rotula como violencia de género, sino que lo titula como violencia familiar, o sea, como que abarca digamos, no solo una cuestión de género, sino más bien una cuestión enfocada a las relaciones familiares. Entendiéndose no solo las personas que conviven, sino aquellas que tienen un vínculo de parentesco o tienen una relación afectiva o tuvieron una relación afectiva, como pueden ser noviazgos, exparejas, exnovios, concubinos, matrimonios y relaciones de familiares también colaterales y ascendientes, descendientes. O sea, es amplio. Bueno, pueden denunciar, cualquier persona puede denunciar. Lo ideal, en algunos casos, habría que discernir si la violencia es entre adultos o si involucra a los niños. Si es entre adultos, lo ideal es que denuncie la víctima de violencia familiar, porque después es la que va a tener que sostener las medidas que se tomen a raíz de esa denuncia. No obstante, cuando se trata de niños víctimas de violencia o de ancianos que se los considera vulnerables y digamos, como más expuestos, puede denunciar cualquier persona que tome conocimiento del hecho de violencia. Tal es así que especialmente estamos obligados los profesionales o funcionarios públicos o profesionales que toman contacto con, por ejemplo, en el caso de los niños, sea la gente del hospital o sea un médico particular, un pediatra, las docentes, las distintos profesionales o áreas, asistentes sociales, las que puedan tener conocimiento de un hecho donde hay un niño que es víctima de violencia. Después, a partir de la denuncia, bueno, empiezan a intervenir otras agrupaciones o entidades, como es el caso de la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la que tiene competencia directa para decidir en el tema de los niños. Pero todo parte de una denuncia policial. Eso te quería preguntar. ¿La denuncia sí o sí tiene que ser policial o se pueden tomar denuncias en un juzgado de paz? En el juzgado de paz se podrían tomar las denuncias. El tema es que generalmente estas cosas suceden no en el horario del juzgado de paz, suceden fundamentalmente los fines de semana o a veces tarde a la noche o fuera del horario de atención en el juzgado. Entonces, y por una cuestión de organización, lo hemos pensado de esa manera, que lo ideal es que se recepcionen las denuncias en la comisaría y inmediatamente me llegan a mí por mail y van directamente por fax simultáneamente a Río Cuarto al juzgado de violencia familiar, que es el que tiene competencia para decidir en estos casos. Yo también la tengo, pero en una menor medida. Yo tengo facultades para decidir medidas urgentes. Por eso me la pasan a mí y en función de si es urgente o no, yo tomo la medida o directamente se espera que la medida venga desde Río Cuarto. Prácticamente todo lo que es fuera de horario y fines de semana o feriados las estoy decidiendo yo, porque bueno, es la facultad que me da la ley y por una cuestión de hacerlo de una manera inmediata, digamos, no esperar que pase el fin de semana donde por ahí se puede poner en riesgo la vida de una persona o la integridad física. Entonces, las medidas urgentes se toman, después vienen confirmadas o no, o agregan medidas desde Río Cuarto, que es el juez competente, ¿no es cierto? Si hay un menor involucrado, se pone en conocimiento a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y a partir de las directivas que ellos nos dan, es las medidas que también se toman. ¿Cuáles son las medidas más comunes que se suelen tomar, o al menos que faculta la ley en los casos de estos de violencia familiar?
Bueno, eso va a depender de si el agresor convive en la misma casa o no. En el caso de que conviva y fuese necesario, se hace la exclusión del hogar de la persona violenta. Se aplica generalmente y de manera simultánea una prohibición de acercamiento a todos los lugares que la víctima frecuenta, no solo al hogar, sino al lugar de trabajo, a estudio, donde se desempeña. Esas son las más comunes. Después está la facultad también de incautar armas en el caso de que hubiese sido una amenaza con arma o existiese en la denuncia que la persona tiene armas, quedará reflejado en la denuncia, se incautan armas, se toman medidas con respecto a los menores, se pueden otorgar las guardas provisorias en el caso de que el menor sea víctima de violencia por el propio grupo familiar. Puede ser la mamá, el papá, en algún caso es uno de ellos, en algunos otros casos son ambos. Entonces lo que se hace es resguardar al menor, sacarlo del grupo familiar y ponerlo a resguardo en algún miembro de la familia, lo que se considera familia extensa, como medida urgente para salvar la situación. Después, obviamente, el procedimiento queda a cargo de Secretaría de Niñez, que son los que van a pedir las evaluaciones de los profesionales intervinientes en estos casos, ¿no? Vos decías que, bueno, las víctimas obviamente tienen que mantener durante todo un proceso, digamos, la denuncia, y a veces hay muchos que se retractan, lo que obviamente dificulta a veces todo un trabajo que se pone a disposición y toda una serie de recursos también que se ponen. Seguro. Yo creo que lo fundamental es explicarle bien a la persona que va a denunciar qué se pone en movimiento con esta denuncia y cuáles son las medidas que se van a tomar, para que la persona no sea sorprendida después con una medida de exclusión que a lo mejor no era lo que deseaba, o con una restricción. Hay algunos casos donde ni siquiera... A la víctima se le pregunta qué medida quiere. Seguro, se le consulta y se le pone en conocimiento de cuáles son las medidas que se pueden tomar y cuál es la más adecuada para su situación, porque en muchos casos nos ha pasado de nosotros considerar que hay una medida que es adecuada y después al momento de ir a ejecutarla, la persona retirar la denuncia o no sostener esa medida. Yo creo que en esos casos que son no sé si son los menos, diría yo, pero que existen, tienen que ver con mala información o con que la mujer en muchos casos no evalúa todas las circunstancias que rodean este episodio. A veces es simplemente una discusión que llegó a denuncia porque, digamos, no se pudo manejar de otra manera y a lo mejor fue exagerada la situación de ir y plantear una denuncia de violencia familiar, o en otros casos la violencia realmente existe y justifica la denuncia, pero la mujer no está preparada o contenida desde lo psicológico como para poder sostener y llevar adelante, porque todos sabemos que esto de la violencia a veces es un vínculo un círculo que se retroalimenta, digamos, y que no es fácil de cortar. Por eso yo creo que es muy importante el asesoramiento. Hemos estado trabajando en eso con la gente de la policía. Yo personalmente me he encargado de mantener reuniones con el comisario y con los sumariantes, tratando de aunar criterios y para que se le brinde a la denunciante toda la información, inclusive para que sean notificados fehacientemente, en el caso de los victimarios, digamos, sean notificados fehacientemente de qué significa la medida que se toma y cuáles son las consecuencias que eso acarrea, porque después de la violación de estas medidas cautelares, acarrea lo que es un delito penal, que es la desobediencia a la orden judicial, y que termina con antecedentes penales y a veces con la detención del agresor. Aquí no hay un gabinete de asistencia a víctimas de violencia familiar. No, en la localidad no hay. Nosotros estamos trabajando, sí, de manera coordinada con asistencia social del municipio. De hecho, cuando te decía recién que venimos manteniendo reuniones, ha sido a raíz de un poco la demanda nuestra de trabajar de manera coordinada. Lo estamos haciendo con distintas instituciones que se ven involucradas o que pueden colaborar con este tema, con asistencia social por un lado, con la policía, con los médicos del hospital,
que si bien no tenemos un gabinete, pero ellos muchas veces son los primeros detectores de los golpes, de lo que es violencia física, digamos, porque hay otros tipos de violencia. Y bueno, entonces para que ellos brinden los certificados médicos que necesitan para después avalar, acompañar esta denuncia, y también desde el hospital algún tipo de asistencia psicológica y psiquiátrica se brinda a gente que no puede viajar, que no tiene los recursos o que por cuestiones laborales tampoco puede ir a hacer los tratamientos a Río Cuarto. Se van canalizando a través de asistencia social y de las entrevistas que hacen las chicas y lo que evaluemos que se puede hacer desde acá. Pero no hay nada especializado y digamos, se atienden las situaciones urgentes, pero lo que se puede derivar a Río Cuarto, se deriva a Río Cuarto. ¿En cuántas son las denuncias? ¿Aproximadamente qué número se manejan? Si tienen algún registro por semana. Yo puntualmente no tengo de este año. Hay cifras del año pasado que, bueno, no las tengo presentes acá, las puedo conseguir para futuro, porque año a año el Juzgado de Paz hace una rendición de todo lo que son las actividades que se realizan dentro del juzgado, y eso se vuelca en números de la cantidad de denuncias de violencia, pero se hace anual y, bueno, no lo tengo disponible en este momento. Yo creo que es una sensación, porque como te digo no tengo los números, pero yo tengo la sensación de que se ha incrementado, fundamentalmente se ha incrementado este último año, te diría que muchas veces va relacionado de crisis económicas, de pérdida del trabajo, de adicciones, del aumento de lo que es el consumo de drogas y alcohol. Por lo menos eso es lo que se lee en las denuncias, ¿no? El formulario de denuncia justamente interroga sobre este tipo de consumos y bueno, y queda reflejado que un gran problema es esto, el consumo de drogas y alcohol. Y bueno, y también, digamos, las crisis económicas a veces traen desavenencias entre las parejas y bueno, y crisis que no siempre llegan a violencia, por supuesto.